Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de chismecitos, salseo y por supuesto, noticias frescas del mundo del espectáculo turco. Espero que estéis todos genial, llenos de energía positiva y listos para un nuevo bombazo informativo que os va a dejar sin aliento. Agarraros fuerte porque hoy tenemos una noticia que va a sacudir los cimientos del fandom Kandem. Sí, lo habéis leído bien en el título y en la miniatura. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Y no es la enésima teoría conspirativa sobre su supuesta relación secreta. Esto es mucho más inesperado. Preparad vuestras palomitas, poneros cómodos y estad muy atentos a cada detalle, porque la información que os voy a dar a continuación es, cuanto menos, sorprendente. Antes de que entremos de lleno en el meollo del asunto, quiero pediros un favor muy especial. Si sois tan fans de Can y de Mehmet como yo, y queréis estar al tanto de todas las novedades, rumores, proyectos y salseos que les rodean, no olvidéis suscribiros al canal. Ya sabéis, activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Y por supuesto, dadle un buen like a este vídeo si os gusta el contenido y queréis que sigamos trayendo este tipo de noticias bomba. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoos la mejor información del panorama turco. Así que ya sabéis, a suscribirse y a darle like. Vamos a por ello. Bien, ahora sí vamos a lo que realmente os interesa, Can Yaman y Mehmet Özdemir. La noticia que os traigo hoy es que ambos han sido confirmados como protagonistas de una nueva serie turca juntos. Sí, lo habéis oído bien. Después de años de rumores, especulaciones y súplicas por parte de los fans, parece que nuestros deseos se han hecho realidad. Can y Mehmet volverán a compartir pantalla. Sé lo que estáis pensando, no puede ser. Esto es una broma. Pues creedme, me encantaría que lo fuera, pero la información proviene de fuentes muy fiables dentro de la industria televisiva turca. De hecho, la noticia ya ha sido confirmada por varios medios de comunicación importantes en Turquía. Así que aunque todavía no hay un anuncio oficial por parte de los actores o de la productora, podemos decir con bastante certeza que este proyecto es una realidad. Pero eso no es todo, porque además de confirmar su participación, también tenemos algunos detalles sobre la trama y el título provisional de la serie. A ver, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. La serie, que por ahora se conoce como Kader Bağ, algo así como Lazos del Destino, en español, será una comedia romántica, sí, como Erkencikus, pero con un toque mucho más maduro y sofisticado. La historia se centra en dos jóvenes, interpretados por Can y Mehmet, que se conocen de manera accidental en una situación bastante peculiar. Ambos provienen de mundos muy diferentes. Él es un exitoso empresario, un hombre de negocios implacable pero con un corazón de oro, aunque lo esconda muy bien. Ella es una artista bohemia, un espíritu libre que vive el día a día sin preocuparse demasiado por el futuro. A pesar de sus diferencias, surge una atracción irresistible entre ellos. Pero como suele suceder en las comedias románticas, su relación no será un camino de rosas. Habrá obstáculos, malentendidos, celos, rivales amorosos y, por supuesto, secretos del pasado que saldrán a la luz para complicar aún más las cosas. Pero lo importante es que, a pesar de todo, el amor verdadero terminará triunfando. O eso esperamos. Ahora bien, lo que realmente me emociona de este proyecto es que parece que los guionistas han tenido muy en cuenta la química que existe entre Can y Mehmet. Se dice que la historia está escrita específicamente para ellos, resaltando sus puntos fuertes y aprovechando al máximo su talento interpretativo. De hecho, se rumorea que ambos actores han tenido voz y voto en el desarrollo de los personajes, lo que significa que podríamos ver facetas inéditas de ellos en esta serie. Por ejemplo, se dice que Can interpretará a un personaje mucho más vulnerable y sensible de lo que nos tiene acostumbrados. Aunque seguirá siendo un hombre atractivo y carismático, también veremos sus inseguridades y sus miedos. Y Mehmet, por su parte, tendrá la oportunidad de mostrar su lado más cómico y desenfadado, sin renunciar a la profundidad emocional que la caracteriza. La serie, según las fuentes, se grabará en varias localizaciones de Estambul y también incluirá algunas escenas en el extranjero, concretamente en Italia, país donde Can Yaman tiene una gran popularidad. Esto significa que podremos disfrutar de paisajes espectaculares y de una producción de alta calidad. Además, se espera que la banda sonora de la serie sea igual de impresionante. Se rumorea que varios artistas turcos de renombre participarán en la creación de las canciones, lo que añadirá un toque aún más especial a la producción. Ahora bien,
sé que muchos de vosotros os estaréis preguntando cuándo podremos ver esta maravilla en pantalla. Pues bien, la fecha de estreno prevista es para finales de 2025, probablemente entre octubre y noviembre. Sí, lo sé, todavía falta bastante tiempo, pero creedme, la espera valdrá la pena. En cuanto a la plataforma o cadena de televisión que emitirá la serie, todavía no hay nada confirmado. Sin embargo, se especula que podría ser una de las grandes cadenas turcas, como Star TV o Canal D, o incluso alguna plataforma de streaming como Netflix o Disney y. Todo dependerá de las negociaciones entre la productora y las diferentes opciones disponibles. Lo que sí es seguro es que esta serie generará una gran expectación a nivel internacional. Can y Demet son dos de los actores turcos más populares del mundo, y su regreso a la pantalla juntos es un evento que los fans de todo el planeta están esperando con ansias. De hecho, ya se han creado miles de grupos y foros en redes sociales dedicados a la serie, donde los fans comparten sus teorías, deseos y expectativas. La fiebre Candem está más viva que nunca, y estoy segura de que esta serie no hará más que avivarla. Ahora bien, antes de que os lancéis a celebrar y a hacer maratones de Erkencikus, quiero hablaros de un tema que también es importante, la reacción de los actores a este proyecto. Como sabéis, tanto Can como Demet han sido muy discretos en cuanto a su relación personal. Nunca han confirmado ni desmentido los rumores de romance que surgieron durante el rodaje de Erkencikus, y siempre han mantenido una actitud muy profesional en sus declaraciones públicas. Por eso es comprensible que algunos fans tengan ciertas reservas sobre este nuevo proyecto. ¿Cómo se sentirán Can y Demet al tener que trabajar juntos de nuevo, después de tanto tiempo? ¿Será incómodo para ellos tener que interpretar escenas románticas? ¿O por el contrario, esta será una oportunidad para reconectar y para demostrar que su química sigue intacta? Son preguntas que por ahora no tienen respuesta. Pero lo que sí podemos decir es que ambos actores son profesionales consumados y que sabrán separar su vida personal de su trabajo. Además, parece que la productora está haciendo todo lo posible para crear un ambiente de trabajo cómodo y respetuoso para ambos. De hecho, se dice que se han contratado a varios psicólogos y consejeros para ayudar a Can y Demet a gestionar cualquier tensión o incomodidad que pueda surgir durante el rodaje. Esto demuestra que la productora se toma muy en serio el bienestar de sus actores y que está dispuesta a hacer todo lo necesario para que este proyecto sea un éxito. Y hablando de éxito, estoy convencida de que Kaderba tiene todos los ingredientes para triunfar. Una historia original y atractiva, dos protagonistas con una química innegable, una producción de alta calidad y una gran expectación por parte de los fans. ¿Qué más se puede pedir? Personalmente estoy emocionadísima con este proyecto. Soy fan de Can y Demet desde que vi Erkencikus, y siempre he soñado con verlos juntos de nuevo en pantalla. Creo que son una pareja explosiva, y que tienen la capacidad de transmitir emociones de una manera única. Estoy segura de que Kaderba será una serie que nos hará reír, llorar, suspirar y sobre todo, creer en el amor verdadero. Así que marcad en vuestro calendario la fecha de estreno prevista para finales de 2025, y preparaos para disfrutar de una historia inolvidable. Y ahora, antes de terminar, quiero recordaros que toda esta información se basa en rumores y filtraciones. Aunque las fuentes son fiables, todavía no hay un anuncio oficial por parte de los actores o de la productora. Por lo tanto, os pido que toméis esta noticia con cautela, y que no os creáis todo lo que leéis en Internet. Lo que sí es cierto es que el interés por Can y Demet sigue siendo muy alto, y que cualquier noticia sobre ellos genera una gran expectación. Así que estemos atentos a las próximas semanas y meses, porque seguro que tendremos más novedades sobre este proyecto. En resumen, mis amores, la bomba de hoy es que Can Yaman y Demet Özdemir protagonizarán una nueva serie turca juntos, titulada provisionalmente Kaderba, una comedia romántica con un toque más maduro que Erkencikus, con fecha de estreno prevista para finales de 2025. Aunque aún no hay confirmación oficial, las fuentes son fiables y la expectación es máxima. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta noticia bomba y que estéis tan emocionados como yo con este nuevo proyecto. Gracias por haber llegado hasta aquí, por vuestro apoyo incondicional y por vuestros comentarios siempre tan positivos. Me encantaría saber qué opináis de esta noticia. ¿Os gustaría ver a Can y Demet juntos de nuevo en pantalla? ¿Qué tipo de historia os gustaría que interpretaran? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leer vuestras opiniones.
Y por supuesto, no olvidéis compartir este vídeo con vuestros amigos y familiares que también sean fans de Kan y de Met. Y por último, pero no menos importante, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un buen like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoos la mejor información del panorama turco. Así que ya sabéis, a dar like, a suscribirse y a compartir. Y sobre todo a seguir soñando con el regreso de Kan y de Met a la pantalla. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos a todos. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperad, que aún hay mucho más que contar. Porque esta noticia no es solo un mero rumor, es un volcán a punto de erupcionar. Vamos a profundizar en cada detalle, a analizar cada ángulo y a daros toda la carnaza jugosa que estáis esperando. Prepárense, Kandem fans, que esto se pone bueno. Asterisco, asterisco el título, Kader va a un destino entrelazado asterisco, asterisco. El título provisional de la serie, Kader va, que se traduce como Lazos del Destino, ya nos da una pista del tono épico y romántico que tendrá la producción. Los lazos del destino, uff, qué dramático. Suena a encuentros predestinados, a amores que superan todas las barreras, a almas gemelas que están destinadas a encontrarse, no importa cuántas veces se crucen sus caminos. Y a nosotras nos encanta el drama, admitámoslo. Además, el título en sí tiene una resonancia especial para los fans de Kan y de Met. Muchos creen que su conexión va más allá de la pantalla, que su relación está escrita en las estrellas. ¿Será que este título es una señal de que el destino los ha vuelto a unir? Ay, la esperanza es lo último que se pierde. Asterisco, asterisco los personajes, contrastes que se atraen asterisco, asterisco. Como ya os adelanté, Kan interpretará a un empresario exitoso, un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida. Se dice que su personaje se llamará Demir, un nombre que evoca fuerza, solidez y determinación. Demir es un hombre que ha construido su imperio desde cero, que no se detiene ante nada para conseguir sus objetivos. Pero por debajo de esa fachada de acero, se esconde un hombre sensible y atormentado por un pasado doloroso. Ay, los chicos malos con corazones rotos nos pueden. Demet, por su parte, dará vida a una artista bohemia, una mujer libre y espontánea que vive al margen de las convenciones sociales. Se rumorea que su personaje se llamará Asl, un nombre que significa verdad o esencia. Asl es una mujer que se guía por sus instintos, que no teme expresar sus emociones y que encuentra la belleza en las pequeñas cosas de la vida. Una auténtica alma libre. La combinación de estos dos personajes tan diferentes es la clave para el éxito de la serie. La dinámica entre el hombre de negocios frío y calculador y la artista apasionada y soñadora promete ser explosiva. Prepárense para ver chispas volar. Asterisco, asterisco la trama, un romance con obstáculos asterisco, asterisco. Aunque todavía no se conocen muchos detalles sobre la trama, se sabe que la serie explorará temas como el amor, la amistad, la familia, el éxito y el fracaso. La historia se centrará en cómo Demir y Al superan sus diferencias y luchan por construir un futuro juntos. Pero como ya os dije, su relación no será un camino de rosas. Habrá obstáculos de todo tipo, desde las diferencias sociales y culturales hasta los secretos del pasado que saldrán a la luz para poner a prueba su amor. No esperen un cuento de hadas edulcorado. Se rumorea que la serie también abordará temas sociales relevantes, como la desigualdad de género, la discriminación y la importancia de la salud mental. Una serie con mensaje, chicas. Asterisco, asterisco el toque Erkencicus, química renovada asterisco, asterisco. Kader va promete tener el encanto y la frescura de Erkencicus, pero con un toque más maduro y sofisticado. Los guionistas han aprendido de los errores del pasado y están decididos a crear una historia que atraiga tanto a los fans de la primera serie como a un público nuevo. Se dice que la serie tendrá un ritmo más lento y pausado, que se centrará en el desarrollo de los personajes y en la construcción de la relación entre Demir y Asl. Nada de romances apresurados y clichés baratos. Además, se espera que la serie tenga un humor más inteligente y sutil, que no recurra a los chistes fáciles y a las situaciones ridículas. Un humor que nos haga pensar y reflexionar. Asterisco, asterisco las localizaciones, Estambul y la magia italiana asterisco, asterisco. Como ya os comenté, la serie se grabará en varias localizaciones de Estambul, una ciudad que ofrece un escenario perfecto para una historia de amor épica.
Las calles empedradas del barrio histórico de Sultanahmet, los bazares llenos de color y las impresionantes vistas del Bósforo serán el telón de fondo de las aventuras de Demir y Asl. Pero la gran novedad es que la serie también incluirá algunas escenas grabadas en Italia, un país que Can Yaman conoce muy bien y donde tiene una gran legión de fans. Imaginen las escenas románticas en Venecia, Roma o Florencia. Un sueño hecho realidad. Asterisco asterisco la banda sonora, melodías que enamoran. Asterisco asterisco. La banda sonora de Kaderba promete ser igual de impresionante que la de Erkencikus. Se dice que varios artistas turcos de renombre participarán en la creación de las canciones, incluyendo a Tarkan, uno de los cantantes más populares de Turquía. Tarkan cantándole al amor de Can y Demet. Me muero. Además se espera que la serie incluya canciones italianas, que le darán un toque aún más romántico y sofisticado a la producción. Prepárense para añadir nuevas canciones a vuestras playlists. Asterisco asterisco el equipo detrás de cámaras, apuesta segura asterisco asterisco. Aunque todavía no se han revelado todos los nombres del equipo técnico, se sabe que la productora detrás de Kaderba es una de las más prestigiosas de Turquía. Apuesta por la calidad. Además se dice que los guionistas son expertos en comedias románticas y que han trabajado en algunas de las series más exitosas de los últimos años. Manos expertas para una historia perfecta. Asterisco asterisco la reacción de los fans, euforia y expectativas asterisco asterisco. La noticia de que Can y Demet volverán a trabajar juntos ha generado una ola de euforia entre los fans de todo el mundo. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, felicitaciones y expectativas. Los fans han creado miles de grupos y foros dedicados a la serie, donde comparten sus teorías, deseos y expectativas. La fiebre Candem está más viva que nunca. Pero también hay algunos fans que tienen ciertas reservas sobre el proyecto. Temen que la serie no esté a la altura de las expectativas o que la química entre Can y Demet no sea la misma que en Erkencikus. Un poco de miedo siempre hay. Asterisco asterisco la incógnita, romance en la vida real, asterisco asterisco. La gran pregunta que se hacen todos los fans es si este nuevo proyecto reavivará el romance entre Can y Demet en la vida real. Como ya os dije, ambos actores han sido muy discretos en cuanto a su relación personal y nunca han confirmado ni desmentido los rumores de romance que surgieron durante el rodaje de Erkencikus. Pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Quizás este nuevo proyecto les dé la oportunidad de reconectar y de descubrir que su amor sigue vivo. Soñar no cuesta nada. Asterisco asterisco el futuro, rumbo al éxito asterisco asterisco. A pesar de las incógnitas y las expectativas, estoy convencida de que Kaderba tiene todos los ingredientes para triunfar. Una historia original y atractiva, dos protagonistas con una química innegable, una producción de alta calidad y una gran expectación por parte de los fans. ¿Qué más se puede pedir? Estoy segura de que esta serie nos hará reír, llorar, suspirar y sobre todo, creer en el amor verdadero. Así que preparaos para enamoraros de Demir y Asl. Asterisco asterisco y ahora, la guinda del pastel asterisco asterisco. Atención Candem fans. Tengo una última exclusiva para vosotros. Se rumorea que la productora está planeando organizar un evento especial para presentar la serie a los fans. El evento se celebraría en Estambul y contaría con la presencia de Can, Demet y el resto del elenco. Una oportunidad única para conocer a vuestros ídolos. Así que estad atentos a las redes sociales, porque pronto os daré más detalles sobre este evento. Y ahora sí, mis amores, llegamos al final de este vídeo maratoniano. Espero que os haya gustado esta noticia bomba y que estéis tan emocionados como yo con este nuevo proyecto. Gracias por haber llegado hasta aquí, por vuestro apoyo incondicional y por vuestros comentarios siempre tan positivos. Me encantaría saber qué opináis de esta noticia. ¿Os gustaría asistir al evento especial de presentación de la serie? ¿Qué preguntas le haríais a Can y Demet? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leer vuestras opiniones. Y por supuesto, no olvidéis compartir este vídeo con vuestros amigos y familiares que también sean fans de Can y Demet. Y por último, pero no menos importante, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un buen like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoos la mejor información del panorama turco.
Así que ya sabéis, a dar like, a suscribirse y a compartir. Y sobre todo a seguir soñando con el regreso de Khan y de Met a la pantalla. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos a todos. Y larga vida al Kandem.